Bien, vamos a comenzar a ver dentro de lo que es el capítulo de, podemos decir, serie de Taylor como introducción, y luego las aplicaciones directamente a cálculo de extremos, sean relativos o locales, como en este nuevo tema, podríamos decir, que está dentro del mismo capítulo, que es el cálculo de los extremos o máximos y mínimos condicionados, ¿no? Nosotros acá vamos a plantear, bueno, yo como siempre, prefiero siempre hacer una pequeña introducción, un poco teórica y un poco, digamos, interpretación geométrica de esto que vamos a ver. Supongamos que tenemos una función z que es función de x e y, pero en realidad esto vale para cualquier función multivariable, o sea, puede tener más de dos variables independientes. Esa función nosotros podemos hacer una pequeña gráfica de esta función. Supongamos que es una función así como esta. Vamos a hacer un poco más extendida. Esto, bueno, puede ser una porción de un paraboloide, si uno lo interpreta así, como que esto es lo que continúa debajo del plano XY, pero también puede ser un elipsoide. Para el caso no interesa mucho. Lo que interesa es lo que vamos a ver ahora desde el punto de vista conceptual. Esta es la función. Pero dicen calcular los extremos, puntualmente por la característica de esta función, sería el máximo, pero que tiene que cumplir una función. Acá la función está determinada o está indicada, informada, enunciada en su formato explícito. Acá la función principal sería. La función condición la vamos a poner en su formato implícito, porque es así como lo vamos a encarar desde el punto de vista práctico. Vamos a tener que esta determinada función va a tener que cumplir una determinada condición. Por ejemplo, no sé, esto bien podría ser 2x más 3y igual a 1. O sea, ahí estamos hablando de un plano. Podría ser 2x más 3y menos 1 igual a 0, que sería la función implícita en el cual tiene el formato de una ecuación, ¿no? O sea, estamos pasando el segundo miembro como término independiente del primer miembro. Para el caso es lo mismo. De todos modos, desde el punto de vista teórico y en el práctico, nosotros lo vamos a encarar de esta forma. Luego de hacer toda una serie de procedimientos teóricos presentados por los respectivos profes, se llega a la elaboración de una función que se llama función auxiliar de Lagrange, que tiene como variable x, y, porque son las variables de esta función que la llamamos principal, pero también tiene una variable que, bueno, puntualmente se le llama lambda, que está conformada una parte por la función principal, que es z, o sea, f, función de x e y, más ese factor o ese multiplicador, digo multiplicador porque esto es factor de, bueno, lo podemos poner así, factor de phi, que es una función de x, y. Entonces, esta función recibe el nombre de función principal. Esta función es la función condición. Y este factor se lo conoce como factor o multiplicador de Lagrange. Bueno, se buscó justo la letra lambda, pero en definitiva lo importante, como les vengo diciendo, es la parte conceptual. Y a lo que se llega es que
para encontrar, para empezar para ir tras la búsqueda de las soluciones, lo que se plantea es la derivada de cada una, de la función principal de cada una de las variables, ¿no? La derivada parcial respecto a cada una de las variables, que esto vendría a ser la derivada primera de la función respecto de x más lambda, la derivada de la función condición respecto de x. Luego se calcula la derivada de la función principal, lo estamos haciendo, es respecto de y, es f de y más lambda, listo. Y acá los vamos a igualar a 0. Eso, digamos, es muy parecido a lo que nosotros estábamos haciendo para calcular si teníamos extremos o puntos de ensilladura, o sea, precategorizar los puntos críticos como condición necesaria en la búsqueda de los extremos. Acá estamos viendo que vamos a tener f de las derivadas parciales de la función principal y de la función condición respecto de x y respecto de y, según el aspecto que tengan estas funciones dadas. Bueno, ahí hay un ejemplo, ¿no? Pueden ser funciones en general de x e y. O sea que acá en este sistema vamos a tener, este es un sistema que puede llegar a tener tres incógnitas, va a tener tres incógnitas, pero tenemos solamente dos ecuaciones. Tenemos que agregar una ecuación más, y esa ecuación nosotros la vamos a lograr haciendo la derivada de la función principal respecto del operador de Lagrange o del multiplicador de Lagrange, en el cual la función principal no depende del operador de Lagrange, entonces va a quedar solamente la derivada del segundo factor. Y la derivada del segundo factor va a ser directamente la función condición, igual a 0. Y luego todo se va a centrar en, como condición necesaria, la búsqueda de los valores x, y podemos agregar lambda, x, y lambda, que es lo que en definitiva nos va a permitir llegar a los extremos. Ahora bien, ¿qué es lo que está resultando, digamos, de esto? ¿O por qué llegamos a esta expresión? Supongamos que nosotros, acá entro un poquitito a la parte más que teórica, a la interpretación geométrica. Supongamos que esta es la función z f de x, y. Ahora vamos a ver esta función, phi, la función condición. Ahí me dicen, buscar cuál es el máximo de la función. Ah, ya está, es este. Este es el máximo de la función. Que puede ser absoluto o puede ser relativo. Todo depende del contexto de cómo siga la función, ¿no? Pero lo que sí podemos decir que en el entorno de este punto, P sub 0, este punto en el espacio es un máximo, lo vamos a mencionar como un máximo relativo. Pero ahora me dicen, no, momento, yo lo que necesito es cuál es el máximo de esta función, o el mínimo de la función, o el extremo de la función, si cumple una condición. ¿Y qué condición? Y bueno, que pertenezca a un plano, o que pertenezca a otro paraboloide, o que pertenezca a una esfera, o que pertenezca a otra función, phi. Bueno, nosotros lo vamos a hacer simple. ¿Para qué le vamos a complicar en la explicación? Ya demasiado cuando vayamos a hacer ejercicio, por ahí vamos a subir un poco la vara, digamos, ¿no? Entonces podemos decir que tenemos este plano. Nosotros podríamos trazar un plano que sea paralelo al eje Z, es un plano vertical. Bueno, voy a complicar un poquitito. Vamos a suponer que este plano ¿lo entienden? Es un plano que está más bien, está sesgado respecto al eje Y, y a su vez está inclinado hacia abajo, ¿no? Como para hacerlo lo más genérico posible. Sabemos que
esta es la traza del plano respecto de XY, o sea que este punto es un punto común. Este punto también es un punto común que no se ve porque está del otro lado. Y la intersección de este, digamos, paraboloide con este plano, bueno, va a ser una suerte de parábola. Lo único que va a ser una parábola que va a estar acostada, porque va a estar dentro, va a pertenecer no solamente al paraboloide, sino que también va a pertenecer al plano. Si el plano está acostado, esa parábola también va a estar acostada con la misma inclinación del paraboloide. O sea que podemos decir que la parábola esa, o esa figura, va a ser esta. Ustedes háganse la idea de que esta parábola, que obviamente sigue, porque el plano este también sigue hacia abajo, esta parábola pertenece no solamente a la superficie del paraboloide, sino que también pertenece al plano, o sea, pertenece a la función y pertenece a la condición. Entonces ahí el máximo, si nos abstraemos un poquitito de la perspectiva, que nos puede engañar un poco, podemos decir que este punto que tengo acá podría estar aplicando como máximo, ¿no? Pero este ya sería un máximo o un extremo. Esto lo podemos decir que es un extremo local, que así lo venimos indicando. Bueno, este sería un máximo, pero sería un extremo condicionado. ¿Por qué condicionado? Porque tiene que cumplir la condición no solamente que pertenezca al paraboloide, sino que pertenezca al plano. Entonces este punto, bueno, probablemente tenga, si vamos a buscar cuál es el punto en el plano del centro, va a ser ese punto que lo podemos llamar Q. Acá no hace falta llamarlo P sub 0. Tenemos el punto Q de coordenada X sub Q, Y sub Q, distinto a las coordenadas del punto P, pero que eso nos va a estar indicando cuáles son las coordenadas justamente del máximo condicionado. Ahora recordemos un poquitito lo que vimos en la oportunidad del gradiente, cuando analizamos el gradiente. Yo lo que voy a hacer es graficar X e Y, y me voy a tomar el permiso de graficarlo así, X e Y. Este punto es el origen de coordenada, pero acá también está el eje Z de punta. Acá está el eje Z de punta. O sea que el paraboloide lo tengo por acá. Y la función esta del plano, que está sesgado, está inclinado respecto de XY, está así y va así, de esta forma. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es empezar a cortar con planos. Para el plano Z igual a 0, el paraboloide, nosotros lo vamos a tener, bueno, voy a dibujar otro, no voy a dibujar este. El paraboloide puede tener esta figura. Si yo proyecto esa curva o esa intersección sobre el plano XY, tengo la curva de nivel para Z igual a 0, que es ella misma, porque esto es para Z igual a 0. Si después corto este plano para Z igual a 1, bueno, tendré algo que aparentemente va a ser de menor diámetro. Para Z igual a 2 va a ser esto. Y probablemente para Z igual a 3 sea esta, y que sea justamente la que pasa por este punto máximo. Que sea justamente esa, esta de acá, esta. Ahora, este punto, nosotros podemos decir que es este que tenemos acá. ¿Por qué no? Es un punto que pertenece, a esto yo lo estoy trasladando, este punto es el punto Q. Este punto es el punto Q. Ahora yo digo, si nosotros recordamos una de las propiedades del gradiente, el gradiente de una función, ¿de qué función? ¿De esta o de esta? De las dos. El gradiente de esta función era igual a
es una magnitud vectorial cuyos componentes son las derivadas parciales respecto de x respecto de y. Entonces vamos a graficar en negro lo que acá tenemos graficado en negro. Lo único que acá voy a graficar en negro, el gradiente de la función z. Y recuerden ustedes que el gradiente tenía la característica geométrica que era perpendicular a la curva de nivel en el punto. La curva de nivel, bueno, si decimos que es perpendicular, es porque es perpendicular a la tangente a la curva de nivel en ese punto. Vamos a ver si sale. Lo vamos a agrandar para achicar, no hay tiempo. Podemos decir que esto es el gradiente. Este es el gradiente de la función z. ¿Ah? Obviamente que para conocer este módulo, esta dirección, sentido, tendríamos que hacer, para el ejercicio, tendríamos que hacer la derivada respecto de x, la derivada respecto de y, la derivada respecto de x, la componente en x, la derivada respecto de y, la componente en y, pero tendríamos eso. Ahora lo que voy a hacer es calcular o graficar el gradiente de la función, pero ahora no de la función z, sino de la función phi. Y en este punto coinciden. Y la función phi en este punto va a ser, si ustedes se fijan, va a ser justamente también, va a ser paralela, va a ser esta. Esa va a ser la proyección. Si nosotros buscamos la intersección del plano para z igual a zi, supongamos que esto es para esta, es para z sub i, para z sub i, que es esta que tenemos acá, también vamos a tener que la intersección va a ser esta. Si nosotros la proyectamos, va a ser esta. Si nosotros trazamos una perpendicular a esa recta, bueno, vamos a tener el vector gradiente de phi. Pero resulta ser que va a ser un gradiente que va a tener la misma dirección. Puede no tener el mismo sentido, pero puede tener la misma dirección. Entonces, bueno, no me voy a complicar con el tema del sentido, lo voy a poner en el mismo sentido. Lo que sí tengo la certeza es que van a estar alineados. O sea, van a tener la misma recta de acción. Esto dijimos z igual a 0. Entonces, esto que tengo acá lo voy a agrandar un poquitito más. Y este vector en azul es el gradiente de phi. En definitiva, nosotros, ¿qué es lo que, teniendo en cuenta esto, qué es lo que podemos decir? Que el gradiente de z es igual o es proporcional al gradiente de phi, o viceversa. Esa proporcionalidad nos la va a dar un factor, un operador, que vaya casualidad, es el operador que nosotros hemos dado en llamar lambda. A esto nosotros lo podemos escribir también de esta forma: gradiente de z menos lambda gradiente de phi igual a 0. Acá, como tenemos dos vectores, aquí tenemos dos vectores, nosotros podemos decir lo siguiente. El gradiente de phi lo vamos a poner acá. El gradiente de phi es igual a la derivada de phi respecto de x por y. Estoy haciendo esto. Más la derivada respecto de y por j. Listo. Y ahora acá voy a poner menos lambda y ahora voy a colocar el gradiente. Para colocar el gradiente, acá voy a colocar phi prima de x y más phi prima de y por j igual a 0. Si esto se cumple,
quiere decir que f' de x, o sea el componente en x, si es igual a 0, tienen que ser igual los dos componentes en 0. O sea, menos lambda, estoy poniendo lo que está en i, menos lambda phi' de x, y es igual a 0. ¿Y la otra cuál la va a dar? Estas otras dos. Phi' de i menos lambda phi de i, acá puse i, no hacía falta, es igual a 0. O sea que los dos componentes son igual, el componente en x menos lambda, y esto que estoy poniendo acá no es ni más ni menos que esto. Está bien, acá figura como más lambda, acá figura como menos lambda, pero eso también está relacionado con el hecho de que este vector puede tener una dirección sentido opuesto, ¿no? Pero en definitiva, esto es lo que en cierta forma nos está justificando estas dos primeras ecuaciones, ¿no? Si ustedes se fijan, f' de x más menos lambda phi' de i igual a 0, lo mismo con esta otra, y como nos hace falta una tercera ecuación para poder resolver el sistema, bueno, empleamos exactamente la misma. O sea, empleamos que phi de xy, que es la función condición, phi de xy es igual a 0. Y de esa forma estamos un poco entendiendo, espero realmente que con esto se entienda un poco más, la metodología que vamos a utilizar para completar el ejercicio que sigue. Bien, vamos a plantear entonces este ejercicio en el cual tenemos que encontrar los extremos condicionados de esa función, y justamente la condición viene dado por esta función, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear la función auxiliar de Lagrange. ¿Cuál es la función auxiliar de Lagrange? Esta que tenemos acá. O sea, vamos a poner f igual a la función principal, que es esa, más lambda, y entre paréntesis la función condición en su formato implícito puro. O sea que este 1 lo tenemos que pasar al primer miembro y va a quedar menos 1. Entonces esta es la función auxiliar de Lagrange. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para buscar las condiciones necesarias vamos a aplicar, acá nosotros las planteamos directamente, las derivadas, en este caso como son tres variables, x, y lambda, vamos a plantear las tres ecuaciones. O sea, primero vamos a plantear la derivada de la función principal respecto de x, 0, menos 4, esta también es 0, y acá vamos a colocar más lambda, podríamos colocar menos lambda, no es problema, podemos colocar o más o menos. Ahora, una vez que colocamos alguno de ellos, tenemos que respetarlo hasta el final. Más lambda, la derivada respecto de x. De este primer miembro es 2x, o sea que va a ser lambda por 2 por x. Los otros dos términos no dependen de x. Igual a 0. Vamos a hacer la derivada de la función de auxiliar de Lagrange respecto de y. Acá vamos, esta es la que va a intervenir, va a quedar menos 3 más lambda, acá tenemos por 2i, igual a 0. Y finalmente, la derivada respecto de lambda de estos primeros tres términos es igual a 0, y la derivada de la tengo lambda por todo este paréntesis que trabaja como una constante. Entonces va a ser x cuadrado más y al cuadrado menos 1 igual a 0.
Entonces queda conformado el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, x, y lambda. ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros? X, y. Lambda es como que no, digamos, tiene su utilidad, ¿no? Tiene su utilidad. Pero nosotros en este primer ejercicio lo que vamos a hacer es tratar de despejar de las dos primeras ecuaciones el valor de lambda. De esta ecuación nosotros sacamos que lambda, paso el 4 al otro miembro, pasa positivo, dividido a lambda me va a quedar factor de 2x, 2x va a pasar a ser denominador. De esta otra ecuación, yo acá también puedo despejar lambda. Lo vamos a poner acá. Lambda. Paso el menos 3 al otro miembro, me queda 3, sobre, y 2i queda como factor, queda sobre 2i. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si lambda es igual a lambda, por carácter transitivo, los segundos miembros también son iguales. Es decir, 4 sobre 2x es igual a 3 sobre 2i. Bueno, acá podemos simplificar, acá no. Acá vamos a buscar pasar lo que tenemos en el denominador al numerador. Entonces va a quedar este 2i, lo vamos a pasar al primer miembro multiplicando el 2. Entonces va a quedar 4i. 2 por 2, 4i, igual. Y esta x va a multiplicar el 3. 3x. Entonces acá nos va a quedar, si despejamos y, aunque podríamos despejar x, y es igual a 3 cuartos, y es igual a 3 cuartos de x. ¿Y para qué me sirve esta expresión? Esta expresión me sirve directamente para reemplazarla, sustituirla en esta tercera ecuación, que hasta ahora no la hemos usado. Entonces vamos a poner, en esta tercera ecuación, vamos a poner x al cuadrado más y al cuadrado. En vez de colocar y, voy a poner su igual, que es 3 cuartos de x. Pero lo tengo que poner elevado al cuadrado. Menos 1 igual a 0. Vamos a seguir desarrollando esto. Tenemos x al cuadrado más distributiva de la potencia, va a quedar 9 sobre 16x al cuadrado, y vamos a pasar el 1 al otro miembro. Entonces acá vamos a ver si llegamos a una, porque acá que tenemos dos términos que son semejantes porque tienen la misma parte literal. Entonces tenemos 1 más 9 16avos. Entonces si acá hacemos 16 por 1 16, 16 más 9 25, acá nos va a quedar 25 sobre 16 x al cuadrado igual a 1. De acá podemos despejar x al cuadrado. En este ejercicio lo estamos haciendo paso a paso para que no quede en duda y aparte queda grabado el ejercicio. Entonces vamos a pasar el 16 pasa al numerador y el 25 pasa como denominador. Acá lo que vamos a hacer es aplicar raíz cuadrada a ambos miembros. Acá se cancela y acá nos va a quedar x igual. Y acá aplicamos la propiedad distributiva de la radicación respecto del cociente. La raíz cuadrada de 16 es 4, la raíz cuadrada de 25 es 5. Pero como es raíz de índice par, vamos a tener dos resultados. Porque 4 quinto elevado al cuadrado es 16 sobre 25. Menos 4 quinto también. Entonces acá nosotros tenemos un valor de x1 y x2. O sea que hemos encontrado dos puntos. Miren que, no digamos casualidad, causalidad. Tenemos dos puntos. Porque justamente estamos hablando de una función, digamos. Estamos teniendo, debemos tener dos puntos, en este caso particular, dos puntos que van a ser, bueno no, me estoy confundiendo, acá tenemos un solo extremo.
En este caso vamos a tener dos extremos. Ahora vamos a ver cuánto vale y para cada uno de los puntos. Y podemos buscar esta expresión, que es igual a 3/4 de x. Es 3/4 de x, pero en vez de colocar x, vamos a colocar más menos 4/5. Simplificamos 4 con 4, entonces acá va a quedar más menos 3/5. Atención que acá no tenemos que hacer la combinación, ¿no? Porque el 3/5 positivo es la pareja del 4/5 positivo y el menos 3/5 del menos 3/5. Yo acá lo hice un poco rápido. En definitiva, vamos a tener un punto 1 que va a tener coordenadas 4/5 sobre 3/5. Tenemos que ver si, bueno, ese es un punto extremo. Y el otro punto va a ser el punto 2 con valores cuyos módulos, cuyo valor absoluto son los mismos, pero negativos. Menos 3/5. O sea que en estas coordenadas vamos a tener extremos. En algunos vamos a tener, puede llegar a ser un máximo y el otro puede llegar a ser un mínimo. Para eso tenemos distintas formas, digamos, de hacerlo. Una es de ver si son máximos, si son mínimos, es evaluar z. Nosotros acá en la función z reemplazamos x por 4/5 e y por 3/5. Y después por menos 4/5 y menos 3/5. Y vemos cuál es mayor y cuál es menor. El que es más grande es el máximo y si no es el mínimo. La otra alternativa, que en el teórico se explica bien, es la de analizar el diferencial segundo de la función. El diferencial de segundo orden de la función auxiliar de Lagrange. Recuerden que esto es igual a la derivada segunda de x diferencial de x dos veces, más el doble producto de la derivada segunda cruzada, diferencial de x diferencial de y, no me alcanzó el lugar, más la derivada segunda de la función auxiliar de Lagrange. Entonces, según lo que nos dé esto, o lo que presumimos que nos va a dar, no importa el valor, sino si es positivo o negativo, bueno, vamos a poder identificar si se trata de un máximo o de un mínimo. Si esta expresión, si el diferencial de segundo orden de la función nos da un valor positivo, o sea, mayor que 0, estamos en presencia de un mínimo. Y si da un valor menor que 0, un máximo. Obviamente que esto puede ser, nosotros podemos aplicar los dos métodos, pero a falta de dos hay tres. El tercer método es a través de un hessiano. Un hessiano, que tiene esta rayita arriba. Bueno, en el teórico se explica y se nombra en distinta bibliografía como el hessiano orlado, ¿no? En el hessiano orlado, nosotros acá mismo podríamos desarrollarlo y decir, el hessiano orlado, de paso vemos bien, corresponde a un determinante. El elemento 1, 1 es la derivada segunda respecto de x, de la función principal. Acá está, de la función auxiliar. Esta es la derivada primera respecto de x. La derivada segunda, ¿a qué es igual? A 2 lambda. Ahora vamos a la derivada segunda respecto de y directa. ¿A cuánto es igual? A 2 lambda. Y estamos formando la diagonal principal. Y el elemento 3, 3 es 0. Así está explicado bien en el teórico. Ahora vamos a la derivada cruzada. Esto que deriva respecto de x lo derivo respecto de y. 0. Vamos a esta otra cruzada. Esto que derive respecto de y lo derivo respecto de x. 0.
se cumple la regla de Schwarz. Y estos 4 elementos que me están faltando acá, ¿qué van a hacer? Acá voy a tener que colocar phi' de x, phi' de y. Y acá igual, phi' de x, phi' de y. Phi' de x, el valor de phi, lo voy a colocar acá, el valor de phi de x, y es igual x cuadrado más y cuadrado menos 1, ¿no? Ese es el valor de phi, acá dice igual a 0. La derivada de phi respecto de x igual a 2x. 2x. Esto no tiene x, esto tampoco, o sea que acá vamos a poner 2x. Y la derivada respecto de y, 2y. Y esto que yo acá había puesto, bueno, 2x, y acá vamos a tener 2y. Y luego resolvemos este hessiano, ¿no? Recuerden que hasta es un determinante asociado a una matriz cuadrada. No podemos calcular un determinante de 2 por 3. Acá tenemos uno de 3 por 3. Hasta el de 3 por 3 podemos aplicar la regla de Sarrus. Si no, ya tenemos que usar la matriz de cofactores, ¿no? De todos modos, acá también la podemos usar. Pero acá podemos hacer el producto de las diagonales, la sumatoria del producto de las diagonales principales menos la sumatoria del producto de las diagonales secundarias, ¿no? Si nosotros hacemos eso, lo vamos a colocar más acá, bueno, no mucho más. El hessiano orlado es igual a diagonal principal 2 lambda por 2 lambda por 0 es igual a 0, ¿no? O sea, ya hice esta. Ahora voy a esta otra. 0 por 2, ya me dio 0, o sea que no suma nada. Ahora voy a esta. 2x por 0 por 2y, o sea que va a ser 0. La sumatoria del producto de las diagonales principales es igual a 0. Esto da igual a 0, esto da igual a 0 y esto da igual a 0. Menos, vamos a poner el paréntesis, vamos a la diagonal secundaria. 2x por 2 lambda por 2x. Lo vamos a poner así, 2x por 2x por 2 lambda. Lo coloco así para que haya una memoria de cálculo. Luego puedo escoger esta, 2y por 2y por 2 lambda. ¿Ven? Este elemento con este elemento con este. Siempre tiene que ser el producto de 3 elementos. Entonces acá, bueno, en realidad me voy a quedar un poco corto, así que lo voy a resumir. Acá va a quedar 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 8x al cuadrado, porque tengo x por x, lambda. Luego vamos a tener 2y por 2y por 2 lambda. O sea que vamos a poner más la parte numérica, 2 por 2 por 2 da 8. Y al cuadrado lambda. Y la tercera ya tiene un 0. O sea que, no, es más, es 0 por 0 por 0. Entonces me queda esta expresión. Si yo borro... no me gusta mucho borrar, así les queda bien todo el ejercicio. Acá nosotros podemos ver que el hessiano orlado va a quedar. Acá podemos sacar factor común. Menos, vamos a tener 8, menos 8 lambda, menos 8 lambda, porque tengo acá 8 lambda, 8 lambda, y acá vamos a poner x al cuadrado más y al cuadrado. Vamos a repasar. Menos 8 lambda x cuadrado, menos 8 lambda x cuadrado, menos 8 lambda y cuadrado, menos 8 lambda y cuadrado. ¿Está bien? Ahora nos fijamos una cosa. X cuadrado es siempre positivo.
porque elevar al cuadrado un número es positivo. Elevar al cuadrado otro número es positivo. Sea positivo o negativo el valor de x y de y, positivo o negativo, al elevarlo al cuadrado siempre va a ser positivo. Y la suma de dos números positivos va a ser positivo. Entonces, ¿de qué depende esto? Y depende del valor de lambda. Por eso digo que, según lo que nos llegan a pedir, el valor de lambda es importante calcularlo. En otros casos, no. Si realmente me piden determinar o llegar con la categorización final, si es que no hay ninguna duda, si es que hay alguna duda, perdón, acá tenemos que calcular cuánto vale lambda. En realidad no nos interesa tanto cuánto vale, sino el signo. Porque si el signo llega a ser positivo, este resultado va a ser negativo. Si llega a ser negativo, el resultado va a ser positivo. ¿Y de dónde sacamos el valor de lambda? Y bueno, lambda lo podemos sacar de acá, lo podemos sacar de acá. ¿Lo ven? Lo podemos sacar, por ejemplo, de esta expresión que tenemos acá. Y acá dice que acá usamos el valor de y. Para el punto P sub 1, y es positivo. Entonces va a quedar un número positivo dividido un número positivo. O sea que esto nos va a decir que el hessiano 1 es positivo. El hessiano del punto 1, que acá es positivo, es negativo, ¿no? ¿Por qué digo negativo? Porque es menos 8 por un número positivo. El hessiano de 1, subíndice 1, es menor que 0 porque tiene el signo negativo este acá adelante. Y el hessiano orlado del punto 2, en el punto 2, tanto el valor de x como el valor de y son negativos, así que lo puedo aplicar o en este, y me va a quedar que lambda es negativo, y menos por menos va a dar más. Entonces va a ser positivo. Y en este caso, cuando uno aplica, digamos, el tercer método, recuerden, uno de los métodos es el más intuitivo, el más natural, que es el de evaluar la función. El otro es aprovechando la característica del diferencial segundo de la función. Y el tercero es el cálculo del hessiano orlado, como lo han visto o lo van a ver bien en el teórico. En este caso, los signos tienen una interpretación distinta al del diferencial segundo. Si acá me está dando negativo, quiere decir de que estamos en presencia de un mínimo. Si me da positivo, me está diciendo que es un máximo. En este caso particular, este punto, H1, nos está dando menor que 1, entonces esto corresponde a un mínimo. A un mínimo. Y en el 2, corresponde a un máximo. Bueno, está todo un poco comprimido, la verdad que no es que no me convenza, pero me hubiese gustado tener un poquito más de tiempo. Y la culpa es mía, que por ahí me explayo un poco en estas cuestiones de interpretación geométrica y recordar algunos conceptos teóricos del gradiente, pero es lo que le da fundamento, cimiento a todo el desarrollo práctico. De todos modos vamos a hacer varios ejercicios, nos vamos a explayar bien en algunos ejercicios abstractos como esto y en otros ejercicios ya más completos, no sé, que tengamos que realizar un tanque de combustible y quiero gastar la menor cantidad de plata, pero el fabricante me está pidiendo de que tenga mínimo una capacidad de 50 litros. Bueno, vamos a hacer un par más de ejercicios así abstractos como para fijar bien el mecanismo de trabajo.